Bienvenidos entonces a la segunda parte del recorrido de herramientas básicas del software. En esta parte vamos a aprender un poquito acerca de la herramienta de pluma, ¿cierto? Entender los nodos, entender los manejadores o brazos, cerrar el trazado, dejarlo abierto. Vamos a hablar de eso también. Vamos también a conversar un poquito de la herramienta de cuentagotas, que es el atajo en las teclas del teclado letra I. Y también vamos a hablar acerca de la herramienta de duplicar, del Alt y del Shift. ¿Listo? Entonces, lo primero pluma, que es el atajo letra P, aquí está, donde pluma lo que básicamente es como dibujar a través del pulso de la mano. Entonces, para dibujar, yo vengo y tengo dos opciones. Si son clics, ¿cierto? Clics secos, es decir, clics simplemente por acción del pulso de la mano, yo saco rectas. Pero si yo lo que quiero es hacer una figura con ciertas curvaturas, entonces lo que trabajo son clics sostenidos, que en este caso serían sacando estos pequeños bracitos que se le están haciendo al nodo. Ahí están. Bien. Para que pueda haber una figura con cierta curvatura dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, si son clics sin clics sostenidos secos, y cuando es un clic sostenido por el movimiento del pulso de mi mano, pues entonces ya saco unas curvas pronunciadas para poder hacer esa figura. También entonces aquí es importante que la figura pues genera unos brazos o manejadores. Entonces tenemos el nodo o el punto de ancla, tenemos aquí los brazos o manejadores, y que a través de estos es donde yo edito la figura de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Listo? ¿Qué más hay que tener en cuenta con la figura? Que yo puedo, si selecciono, miren que seleccionar es darle un clic al punto de ancla, puedo entrar, ampliar, subir, bajar, dependiendo de lo que yo necesite. Y si quiero manipular las curvas, pues simplemente las manipulo de acuerdo al manejador, si es superior, inferior, derecha o izquierda, pues yo los voy organizando. ¿Listo? Bueno, también es importante tener en cuenta que a estas figuras, sean irregulares o no, se les puede también agregar un relleno y un borde. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener estos tipos de rellenos con este borde y puedo manipularlo tantas veces como yo quiera. Lo ideal es que, independientemente de la manipulación, usted cierre el trazado. Recuerde, para cerrar un trazado, supongamos yo estoy haciendo esta figura, ¿cierto? Este es el nodo que cierra el trazado. ¿Qué quiere decir? Que el trazado que inicia es el trazado que cierra. Miren que automáticamente el punto de ancla en la parte inferior derecha se vuelve como una especie de circulito. Ese es el indicativo de que usted el trazado lo va a cerrar correctamente. Entonces de ahí lo ideal es que se pueda cerrar el trazado para que así pues, se pueda ver un relleno parejo y completo. Si el trazado no se cierra, no significa que la figura esté mala, sino que por ahora, en el proceso de aprendizaje que ustedes están, es importante tener en cuenta que el trazado debe de cerrarse. Van a haber otros momentos cuando empecemos a hacer otro tipo de vectorizaciones y empecemos a trabajar en mayor medida con pluma, pues entonces ya van a ver que el trazado no es obligatorio en ciertos momentos cerrarlo. Pero por ahora, mientras estamos en este aprendizaje, es importante que los dejemos cerrados. Bueno. También con pluma pues es importante que sepan que se puede borrar. Miren, la selecciono lo de tecla borrar. Si me equivoco también funciona el control Z. Si yo por ejemplo la quiero cambiar de color, simplemente la selecciono y cambio el color, ¿sí? Tiene las mismas propiedades del ejercicio que hicimos con las figuras geométricas. Por eso ese ejercicio fue el inicial, para que ustedes, digamos, tuvieran esa visión de todo lo que se puede hacer con cualquier figura, y así pues como poderlo emplear en todo el semestre. También tener en cuenta entonces los duplicados, ¿cierto? Recuerden los duplicados y los modos de copiar que tiene el software. El primero que ya habíamos analizado, que es el de Alt, donde yo selecciono la figura y simplemente la duplico según el pulso de mi mano donde yo quiera, ¿cierto? La tecla Alt.
también tenemos la otra opción que es el Alt y Shift. Entonces voy a borrar esto. Si yo tengo esta figura y la quiero duplicar para que esté en el mismo lado, en la misma dirección de la original, simplemente presiono Alt, donde veo que la flecha es doble, la traslado y automáticamente presiono Shift para que la figura esté hacia el lado, sea izquierda, derecha, arriba, hacia abajo, pero que quede en la misma línea, en esa misma unidad para que sea organizado. Entonces, recuerden, Alt y Shift. ¿Listo? Bueno, otra de las opciones de duplicado en el software, pues también ya la analizamos, que era el Control C, Control V, ¿cierto? O el Command C, Command V, que es, digamos, también muy universal en otros software como Word, los correos, páginas web. Es un atajo ya muy universal que también tiene el software. Aparte de esta, entonces tenemos el duplicado que practicamos mucho, que fue el Control C, Control F, donde lo que hace es pegar la figura encima de ella, ¿sí? Digamos por mayor precisión dependiendo de la actividad. Entonces Control C, Control F o Command C, Command F. ¿Listo? Bueno, otra que fue la más reciente que trabajamos fue la de los patrones, la del duplicado de patrones para hacer las texturas, que básicamente yo generaba la figura, que era el ejercicio de 3×3, y aquí yo simplemente le daba Alt y Shift, es decir, grababa un solo paso, Alt y Shift, suelto, y automáticamente con la figura seleccionada, miren que yo no le he dado clic a ningún otro lugar, simplemente presiono Control D, Control D, Control D, Control D y así sucesivamente, ¿cierto? También esta herramienta nos daba la posibilidad de que si yo quería grabarle un paso nuevo, ella simplemente se dejaba, es decir, deja grabar tantos pasos como usted le permita. Entonces, si yo la necesito hacia abajo, que ese fue el ejercicio de las texturas, yo tengo aquí todo mi grupo, le doy de nuevo Alt, después Shift, porque pues, digamos por disposición de textura que sea más bien ordenado los patrones. Entonces, una vez yo le grabé ese nuevo paso, que es duplicar hacia abajo, simplemente Control D, Control D, Control D, Control D, y así para yo terminar el trabajo de mi textura, ¿cierto? Atajo también importante que tengan en cuenta, y siempre se los he repetido en clase, la manera en la que agrupamos los elementos. Recuerde que usted puede hacer barridos de selección y darle Control G, que es el atajo de agrupar, o darle clic derecho a agrupar, pero es importante agrupar los elementos en esos conjuntos, pues para que no hayan errores a la hora de hacer el trabajo. ¿Listo? Bueno, también trabajamos las últimas clases las máscaras de recorte. Recuerden lo importante, las máscaras de recorte, para que estos elementos que están quedando fuera de las mesas de trabajo se compacten dentro del área. Entonces, para yo hacer la máscara de recorte, primer punto, hacer la textura, que ya está. Segundo punto, agruparla, que también ya está. Y tercer punto, crear el molde para llegar al cuarto y poder cortar el molde. Entonces, ya la tengo así. Vengo yo, supongamos, voy a hacer una elipse. Y esa elipse la voy a colocar, eh, sin borde, porque es solamente un molde y el molde pues no incide ni en trazado ni en color de relleno. Entonces voy a hacer una elipse. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo en estos casos? Haciendo el molde para prepararme al corte. Ese es, por eso el molde no incide en el tipo de color que sea. Usted puede colocar el molde del color que desee, siempre y cuando tenga un color para que el software entienda que usted va a hacer la máscara de recorte sobre él. Entonces, con este ya terminado, miren, aquí está la elipse. De hecho, la voy a crecer un poquito más. Ahí está, listo. Me preparo para hacer la máscara. Entonces, primero selecciono el grupo, miren todas las figuritas seleccionadas, después selecciono el círculo y le doy clic derecho, crear máscara de recorte. Y lo que aquí tenemos entonces es una figura que tiene cierta textura y que está contenida bajo un molde, en este caso de un círculo.
En las clases que hemos tenido, el ejemplo ha sido a través de la mesa de trabajo, que es 21,5 por 35, es decir, un rectángulo. Aquí en este tutorial de repaso, pues estoy haciendo el ejemplo con un círculo, pero es básicamente lo mismo, o sea, es la misma operación. A lo que voy es que el molde puede ser un círculo, puede ser un rectángulo, puede ser una estrella, puede ser una figura irregular a través de la herramienta de pluma, ¿sí? Puede ser incluso una tipografía. ¿Listo? Bueno, entonces espero que haya quedado muy claro también esta parte. Recuerden en clase pues las otras dudas que tengan puntuales y las resolviendo con tiempo. Ya nos vamos acercando muchísimo más al tema de la pluma, que en esas clases en especial vamos a hacer unos ejercicios solamente dedicados a pluma. Entonces practiquen mucho desde estos dos tutoriales de repaso para que cuando empecemos ejercicios de pluma y ejercicios de la herramienta de texto sea muchísimo más fácil y podamos cumplir con las entregas en los horarios. ¿Listo? Gracias.